¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que parece que todo se derrumba? Todo lo que planeaste, todo lo que soñaste, simplemente sale mal y te preguntas, ¿qué hice para merecer esto? Siempre fui ese tipo que intentaba mantener la fe, que decía en la iglesia que Dios está en control. Pero esa noche, no lo sentía. Todo lo que sentía era confusión y dolor. Abría la Biblia, buscando alguna respuesta, y leía versículos como Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Pero, honestamente, parecía una broma. ¿Cómo podía salir algo bueno de tanto caos? Yo amaba a Dios, o al menos eso creía. Entonces, ¿por qué todo estaba saliendo mal? Sé exactamente cómo se siente. Hace algunos años, mi vida parecía un castillo de naipes cayendo. Había perdido mi empleo, aquel que pensé que era la respuesta a mis oraciones. Mi salud estaba debilitada, y algunos días apenas podía levantarme de la cama. Y, para colmo, una relación que valoraba mucho terminó de repente, sin explicación, sin oportunidad de arreglarlo. Me sentía como si Dios me hubiera dado la espalda. Recuerdo estar sentado en mi sofá, mirando al techo, con un nudo en la garganta. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba Dios castigándome? O peor aún, ¿será que simplemente no le importaba? Miraba a las personas a mi alrededor, y parecía que todos estaban viviendo sus mejores vidas. Mientras tanto, yo estaba atrapado, contando los pedazos de lo que quedaba de mis planes. Quería creer que había un propósito en todo eso, pero, en realidad, estaba enojado. Enojado conmigo mismo, enojado con la vida y, si soy honesto, hasta enojado con Dios. Solo podía pensar, si Dios está conmigo, ¿por qué todo se derrumba? Pero, en medio de esa oscuridad, había una pequeña chispa. Una pregunta que no dejaba mi mente, ¿y si todo esto, todo este desastre, fuera parte de algo más grande? No tenía respuestas, pero esa pregunta se quedó conmigo. Era como si, incluso en mi peor momento, algo dentro de mí se negara a rendirse por completo. ¿Podría Dios estar trabajando realmente, incluso cuando no lo veía? ¿Habría un plan mayor, incluso en medio de tanto fracaso? Después de esa noche, decidí que no podía quedarme quieto, compadeciéndome de mí mismo. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para salir de ese abismo. Así que comencé a intentar arreglar todo con mis propias fuerzas. Citó Romanos 8:28, y sentí un nudo en el pecho. Quería creer, pero parecía que esas palabras eran para alguien más, alguien cuya vida no estaba en pedazos. Intentaba aplicar lo que escuchaba, ser más positivo, confiar más, esperar más. Pero, cuanto más lo intentaba, más agotado me sentía. Era como si estuviera corriendo en un desierto, sin agua, sin dirección, y cada paso solo me dejaba más perdido. Envié currículums a diestra y siniestra, pensando que, si conseguía un nuevo empleo, todo estaría bien. Me obligué a ir al médico, a tomar medicamentos, a intentar cuidar mi salud. Incluso en la relación que terminó, traté de correr tras ella, enviar mensajes, pedir explicaciones. Pero, ¿sabes qué pasó? Nada funcionó. Los currículums regresaban sin respuesta, mi salud seguía inestable, y los mensajes que enviaba solo me hacían sentir más rechazado. Pensé que tal vez el problema era mi fe. Quizás no estaba orando lo suficiente, o no confiaba lo necesario. Entonces, comencé a redoblar mis esfuerzos espirituales. Iba a todos los cultos, tomaba notas detalladas de los sermones, intentaba orar durante horas. Incluso empecé a repetir Romanos 8:28 como un mantra: todas las cosas cooperan para el bien, todas las cosas cooperan para el bien. Pero, en el fondo, esas palabras parecían vacías. No veía nada cooperando para el bien. Veía puertas cerradas, sueños destruidos, y una vida que parecía ir de mal en peor. Recuerdo un culto en el que el pastor habló sobre cómo Dios usa incluso nuestros fracasos para cumplir sus propósitos. Llegó un momento en que simplemente dejé de intentar arreglar todo. Estaba cansado de buscar soluciones, cansado de fingir que estaba bien en la iglesia, cansado de repetir versículos que no parecían tener sentido. Me senté en mi habitación, con la Biblia cerrada sobre la mesa, y por primera vez, no intenté hacer nada. Solo dije: Dios, no puedo más. Si tienes un plan, no lo veo. Ayúdame. Era como si hubiera llegado al final de mis fuerzas, y todo lo que quedaba era esperar. No sabía por qué,
pero algo dentro de mí aún se aferraba a la esperanza de que Dios no había renunciado a mí. Esa noche, cuando dije, Dios, ayúdame, no esperaba una respuesta inmediata. Estaba tan acostumbrado a sentirme ignorado que pensé que sería solo otra oración perdida. Pero algo pasó. No fue un trueno, ni una visión. Por primera vez, entendí que todas las cosas incluían mis fracasos, mis pérdidas, mis días más oscuros. No se trataba de que yo lo hiciera todo bien o arreglara mi vida. Se trataba de Dios, que estaba tomando cada pedazo roto y transformándolo en algo nuevo. Me di cuenta de que no me estaba castigando cuando perdí el empleo, o cuando mi salud flaqueó, o cuando esa relación terminó. Él estaba moldeándome, aunque no lo viera. Fue algo más suave, como un susurro en mi corazón. Tomé mi Biblia, casi sin pensar, y la abrí en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Ya había leído ese versículo tantas veces, pero esa noche me impactó de manera diferente. Era como si Dios me hablara directamente, diciendo, te veo. Sé de todo. Y estoy trabajando, incluso ahora. Comencé a llorar, pero no era de tristeza. Era como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Pensé en José, en el Antiguo Testamento. Fue traicionado, vendido, encarcelado, olvidado. Todo salió mal en su vida, pero Dios estaba trabajando todo el tiempo, preparando algo más grande. Y, en ese momento, sentí que no estaba más solo en mi dolor. Era como si Dios estuviera allí, tomando mi mano, guiándome fuera del desierto. No tenía todas las respuestas, pero tenía esperanza. Y eso era suficiente. Romanos 8:28 no prometía que todo sería fácil, sino que Dios usaría todo, incluso lo peor, para mi bien. Y, por primera vez, lo creí. No porque mi vida cambiara de repente, sino porque mi corazón cambió. Sentí una paz que no podía explicar, una confianza de que Dios estaba en control, incluso cuando no veía el panorama completo. Cerré los ojos y oré, no con palabras bonitas, sino con el corazón abierto. Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Después de ese momento, mi perspectiva comenzó a cambiar. No fue como si mi vida se convirtiera en un cuento de hadas de la noche a la mañana. El desempleo seguía siendo real, mi salud aún necesitaba cuidados, y el vacío de la relación perdida todavía dolía. Pero algo dentro de mí era diferente. Antes, oraba y leía la Biblia por obligación, como si tuviera que probar algo. Pero ahora, comencé a hacerlo para conocer a Dios. Ese empleo perdido me llevó a descubrir un llamado diferente, algo que nunca habría imaginado. Mi salud, aunque aún en recuperación, me enseñó a depender de Dios de una manera que nunca había dependido antes. Y la relación que terminó abrió espacio para conexiones más profundas, con personas que me veían como era y me amaban tal cual. Mi vida aún no era perfecta, pero podía ver a Dios trabajando, transformando lo que parecía mal en algo mayor. Leía Romanos 8:28 casi todos los días, y cada vez que lo hacía, sentía que Él me recordaba, yo estoy en control. Empecé a notar pequeñas victorias, un día que logré orar con el corazón, una entrevista de trabajo que apareció, una conversación con un amigo que me hizo reír por primera vez en meses. Esas cosas parecían pequeñas, pero eran señales de que Dios estaba trabajando. Empecé a ver mis circunstancias con otros ojos, como si Dios estuviera tejiendo una historia más grande con los pedazos rotos de mi vida. Romanos 8:28 se convirtió en mi ancla, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Comencé a vivir como si eso fuera verdad. Decidí dejar de intentar arreglar todo de una vez. En cambio, empecé pequeño. Enviaba un currículum por semana, en lugar de decenas. Fui al médico regularmente, dando un paso a la vez. Y, en lugar de correr tras lo que perdí, comencé a invertir en amistades en la iglesia. Compartía mi historia con un grupo pequeño, y, para mi sorpresa, muchos de ellos también estaban enfrentando sus propios, todo salió mal. Esas conversaciones me ayudaron a darme cuenta de que no estaba solo, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Uno de los mayores cambios fue en mi vida espiritual. También comencé a ayudar a otras personas en la iglesia, compartiendo lo que estaba aprendiendo. Contaba cómo Dios me estaba sosteniendo, incluso en medio del caos. Un día, una hermana me dijo que mi historia la inspiró a confiar en Dios durante una crisis familiar. En ese momento, me di cuenta de que mi testimonio no era solo sobre mí. Era sobre mostrar a otros que Dios es fiel, incluso cuando todo parece perdido. Mis fracasos, que antes me llenaban de vergüenza,
ahora eran parte de una historia que Dios estaba usando para alcanzar a otros. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios estaba cerrando los círculos de mi dolor. Si alguna vez has sentido que todo está saliendo mal, quiero que sepas una cosa: Dios no te ha olvidado. Mi camino me enseñó que, incluso cuando la vida parece un caos, Él está trabajando para tu bien. Romanos 8:28 no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Entonces, hoy, te desafío a dar un paso de fe. Toma tu Biblia, lee ese versículo y pídele a Dios que te muestre cómo está actuando. Tal vez sea escribir una oración, o contar a alguien lo que estás enfrentando. Tal vez sea simplemente descansar, sabiendo que Dios está en control. Tu historia no ha terminado. Lo que parece mal hoy es solo una parte de lo que Dios está preparando, algo más grande, algo que glorificará su nombre. Todas las cosas, incluso las peores, cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto no significa que todo será fácil o que entenderás el porqué de cada dolor. Pero significa que Dios está escribiendo una historia más grande, y tú eres parte de ella. Quiero compartirte algunas cosas que me ayudaron a caminar por este desierto. Primero, deja de intentar arreglar todo solo. Entrégale tu dolor a Dios, aunque sea solo un susurro: no puedo más. Ayúdame. Él escucha. Segundo, empieza pequeño. No intentes reconstruir toda tu vida de una vez. Tal vez sea orar 5 minutos, o hablar con alguien de confianza sobre lo que estás pasando. Cada paso cuenta, y Dios hace que esos pasos crezcan. Tercero, busca una comunidad. La iglesia no es perfecta, pero es donde Dios nos encuentra unos con otros. Compartir tu historia puede transformar no solo tu vida, sino la de alguien a tu alrededor. Sobre todo, confía en la promesa de Dios. Romanos 8:28 dice que Él está trabajando, incluso ahora, incluso en tu dolor. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y ora: Dios, confío en que estás trabajando para mi bien. Dame fuerzas para el próximo paso. Luego, da ese paso. Puede ser pequeño, puede ser imperfecto, pero es el comienzo de algo nuevo. Dios está contigo, y está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Tu historia inspirará a otros, así como la mía te está inspirando ahora. ¿Caminamos juntos en este viaje de fe?